Constitución Política de 1917. ¿Cómo surgió? Contexto histórico. Después de la usurpación de Victoriano Huerta, Venustiano Carranza se rebeló y este movimiento lo llamó Revolución Constitucionalista y dio a conocer el Plan de Guadalupe, al que se unieron Villa y Zapata, que acabó con la renuncia de Huerta el 15 de julio de 1914. El 20 de agosto, Carranza entró triunfalmente a la Ciudad de México, pero acabaría enemistado con Villa y Zapata, quienes salieron en su lucha campesina. Las tres facciones se reunieron en la Convención de Aguascalientes. Carranza acabó en conflicto con los convencionalistas. A esto se le llamó Guerra de Facciones, en la que tanto constitucionalistas como convencionalistas presentaron diversas disposiciones legales que antecedieron a la Constitución de 1917. Una vez vencido Villa en abril de 1915 y casi derrotado Zapata en el sur, Carranza convocó un Congreso Constituyente. El Distrito Federal y cada estado elegiría un diputado propietario y un suplente por cada 60,000 habitantes, o fracción mayor de 20,000. Los comicios se efectuaron el 22 de octubre y el 1 de diciembre se instaló solemnemente este Congreso Constituyente, en el Teatro Iturbide, hoy de la República, de la ciudad de Querétaro. El Congreso Constituyente. Esta magna asamblea tenía la limitante de no contar realmente con oposición, pues no se dio cabida a representantes del porfirismo, huertismo, zapatismo, villismo o de la disuelta Convención de Aguascalientes. Simplemente era la expresión del constitucionalismo carrancista triunfante, la realidad vuelta a legalidad. No obstante, los constituyentes desde un principio se dividieron en dos grupos, liberales moderados y radicales extremistas, quienes pugnaban por un Estado fuerte promotor de reformas sociales en el país. En sus filas destacó por su animada y brillante participación Luis Manuel Rojas, quien se desempeñó como presidente del Congreso. Proyecto del primer jefe. Por más irónico que parezca, uno de los personajes principales en la creación de nuestra Carta Magna vigente, Venustiano Carranza, no tenía en mente legislar una nueva constitución, sino solamente pretendía reformar la vigente en ese entonces de 1857. Además, uno de los puntos que más se presume respecto a la protección de los derechos sociales, por ser el primer proyecto constitucional que los tome en cuenta, eran de poca atención para el primer jefe, ya que sus principales intenciones eran 1. Cambio de denominación de los derechos del hombre a el de garantías individuales. 2. Modificar los artículos 14, 20 y 21 a fin de agilizar el procedimiento penal y que la función investigadora quedara a cargo del Ministerio Público. 3. Conceder más facultades al Poder Ejecutivo, como el veto y el nombramiento de su gabinete, a fin de mostrar fuerza ante el Poder Legislativo. 4. Reducir a 1 el periodo ordinario de sesiones del Senado. 5. Establecer la elección directa del Presidente de la República. 6. Eliminar las jefaturas políticas, postulando el municipio libre y autónomo. 7. Dar mayor autonomía al Poder Judicial de la Federación. Los debates. El Congreso Constituyente de Querétaro sesionó desde el 1 de diciembre de 1916 hasta el 5 de febrero de 1917, donde se desahogaron inquietudes en torno a los siguientes debates. El primero, la educación pública. En lo relativo al artículo 3, sobresalió una postura respecto a que criterio no participar en esta materia, dando origen a una educación laica y gratuita. Segundo, la propiedad y la reforma agraria. El objetivo era determinar la propiedad original de la tierra, aguas, bosques y subsuelo del territorio nacional, dando nacimiento al artículo 27, donde se determinó el cambio de política respecto a la propiedad agraria. Tercero, el aspecto laboral. Se discutió lo concerniente al artículo 123, donde se estableció como necesidad regular las relaciones obrero-patronales. Cuarto, las relaciones Iglesia-Estado, consagrados en los artículos 24 y 130, basados en el hecho de que las críticas eran contra el clero como grupo de poder, no contra la religión. Quinto, el presidencialismo. Se discutieron las facultades concedidas al Ejecutivo Federal en los artículos 80 a 89, equilibrando así la fuerza de mando entre los poderes legislativo y ejecutivo. Debido a las fuerzas conservadoras, se emanó el 5 de febrero de 1917 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emanada del Congreso Constituyente y nombrada así gracias a la atención del proyecto del primer jefe. La Constitución tomó vigencia el 1 de mayo, durante el primer periodo presidencial de Venustiano Carranza, quien tomó vigencia el 11 de marzo de 1917. El gobierno de Venustiano Carranza trajo críticas debido a que no se mantenía bajo su margen técnico jurídico, al igual que la Constitución que él creó, ya que no se consideraba como una reforma en sí. Descartando la anterior negatividad, México, debido a la validación del pueblo, se convirtió en una república federal, democrática y representativa, donde se daría la presión del pueblo.
que, debido a su parte democrática, tomarían parte dentro de los asuntos políticos que tiene el país.